amigos de YouTube, lo que vamos a empezar a ver en este video es cómo calcular límites en un punto. Ya vimos los conceptos de límites a más, menos infinito, límites a infinito y también el de límites finitos en un punto. Ahora vamos a tratar ejemplos prácticos para ver algunos resultados de ciertos conceptos importantes, ¿no? Entonces vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a tratar de calcular este límite, el límite de 3x más 1 para x tendiendo a 5. Bien, recordemos entonces el concepto de límite. El concepto de límite era a qué valor se aproximaba la función a medida que yo me aproximo a este punto con las x. Es decir, a medida que x toma este valor, ¿qué pasa con la función? Entonces vamos a ver esto mediante cuentas primero. Hagamos un análisis de dominio, eso es muy importante. De menos infinito a más infinito antes. ¿Qué nos asegura este análisis de dominio? Que en cualquier punto del dominio de la función yo voy a poder calcular el límite. ¿Por qué? Porque al tener el entorno de menos infinito a más infinito, yo puedo asegurar que cualquier punto de mi dominio tiene un entorno donde la función está completamente definida. Esa era la condición para intentar calcular el límite. Bien, entonces vamos a ver qué pasa con la función a medida que x se aproxima a 5. Por ejemplo, vamos a tomar un valor próximo a 5 como es el 5,1 y vamos a ver qué pasa con la función. Nos quedaría 3 por 5,1 más 1 y esto haciendo cuentas da 16,3. Vamos a acercarnos un poquito más a 1. 5,01. Bien cerquita de 5. Hacemos la cuenta, 3 por 5,01 más 1, esto nos da 16,05, ¿no? Parecería que nos vamos acercando al 16, pero aquí nos hemos acercado nada más de un lado, nos hemos acercado a partir de valores superiores a 5. Vamos a acercarnos a 5 pero con valores inferiores, por ejemplo con 4,9. Si hacemos la cuenta, 3 por 4,9 más 1, esto nos da 15,7. Y si nos acercamos un poquito más, por abajo de 5, vamos a tomar el 4,99, aplicamos la función a este valor, 3 por 4,99 más 1 nos da 15,97. Así que todo parecería como que a medida que me acerco a 5 de los dos lados, la función tendería a 16. Vamos a verlo gráficamente para ver qué pasa. Aquí tenemos a la función y el punto de mi interés es x igual a 5, lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué pasa a medida que yo me acerco a x igual a 5? Por ejemplo, si me acerco por arriba, fíjense lo que pasa. Es como bajar por esta recta y acercarnos a este puntito que está aquí. Y si me acerco por abajo, es decir, si me acerco por aquí, si me aproximo a x por valores menores a 5, yo me aproximo por la gráfica también a este puntito que está aquí. ¿Y cuál es este punto que está aquí? Es la función valuada en 5. Entonces, ¿cuál es el límite para x tendiendo a 5? Es f de 5, que en este caso sería 3 por 5 más 1 igual a 16. Entonces, cuando tenemos funciones dadas por fórmulas concretas, y yo puedo asegurar que existe la función en ese punto y también en un entorno, el límite va a tomar la forma de lo que vale la función en ese punto. Directamente con valuar la función en ese punto vamos a obtener el valor al límite. Pero piensen siempre en el gráfico, que si nos acercamos de un lado o del otro, ambos acercamientos me van a tender o me van a señalar al mismo punto, ¿no? Bien, veamos otro ejemplo. Raíz cuadrada de x. Vamos a calcular el límite para x tendiendo a 4. El dominio de esta función, fíjense, es de 0 a más infinito. El 0 lo incluye,
porque raíz de 0 es 0, pero sacamos todos los números negativos, puesto que la raíz de un número negativo, estamos trabajando con números reales, no existe en el campo real. Entonces, ahí tenemos la gráfica de la función. Siguiendo el ejemplo que dijimos antes, vamos a analizar qué pasa cuando nos acercamos a 4 por arriba o por abajo. Fíjense que si nos acercamos por arriba, nos vamos a acercar a este punto, y si nos acercamos por abajo también nos vamos a acercar a este punto. ¿Y qué es este punto? Es la función valuada en 4. Así que este límite sería igual a f de 4 y esto sería igual a 2. Bien, vamos ahora a calcular este límite, x tendiendo a 0. Aquí hemos ampliado un poquito la función. ¿Qué pasa con x tendiendo a 0? Fíjense qué pasa en 0. 0 es un extremo del dominio, porque cualquier elemento menor a 0 no pertenece al dominio de la función. Aquí yo no voy a poder calcular el límite tal como lo hemos definido. ¿Por qué? Porque si yo tomo cualquier entorno, como este que vemos aquí, por ejemplo, alrededor de 0, cualquier entorno que yo tome, por más chico que sea, simétrico por supuesto, fíjense que en la parte negativa del entorno mi función no va a estar definida. Entonces no cumple con la definición del límite. Sí, lo que sucede es que si yo me aproximo de este lado, ¿no? Si me aproximo con valores superiores a 0, yo voy a tender a este punto que está aquí, ¿no? Pero para que se cumpla esta definición de límite, yo debo poder tender a 0 por arriba y por abajo, por valores superiores a 0 y por valores menores. Y aquí yo no me puedo aproximar por valores menores. Así que el límite, este límite para x tendiendo a 0 de esta función, no existe, por no estar definido el dominio aquí. Así que en toda función donde mi dominio tenga un extremo, como es en este, que el 0 en el dominio es un extremo, yo no voy a poder calcular el límite para x tendiendo a ese punto. Bien, veamos otro ejemplo. Límite para x tendiendo a 1 de 1 sobre 1 menos x. El dominio de esta función son todos los números reales, a excepción del 1, porque fíjense que si x vale 1, aquí me queda un cociente 1 sobre 0, y al no estar definido, no podemos decir que para x1 exista la función. Por eso lo sacamos del dominio. Vamos a ver qué pasa en la gráfica de esta función. Fíjense, esta es la gráfica de esta función. Y a nosotros nos interesa saber lo que pasa para x tendiendo a 1, ¿no? Entonces fíjense, si yo me acerco por abajo a 1, me acerco a 1 con valores inferiores, 0,9, 0,8, a medida que me voy acercando por abajo, la función empieza a crecer, y empieza a crecer tanto como yo quiero. Cuanto más me acerco por abajo, más crece. Y si yo me acerco por arriba a 1, es decir, con valores mayores, me voy acercando 1,1, 1,05, 1,01, fíjense qué pasa. La función disminuye. La función disminuye, y cuanto más me acerco a 1 por arriba, más disminuye, más negativa se hace. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿cuál va a ser el límite para x tendiendo a 1? Va a ser igual a infinito. A infinito. Infinito sin signo. ¿Por qué? Porque de un lado tiende a más infinito y del otro lado tiende a menos infinito. Algo que podemos ver aquí, que ya lo repetimos en otros videos, fíjense que aquí el hecho de que la función no esté definida en 1 no impide que podamos calcular el límite. Recordemos, para poder calcular el límite no es necesario que la función esté definida en el punto que calculamos el límite. Sí es necesario que esté definida en algún entorno de la función.
Otro ejemplo. Límite para x tendiendo a 1 de x cuadrado menos 1 dividido x menos 1. Fíjense que el dominio de esta función también abarca todos los números reales menos el 1, porque es el que trae problema aquí con este cociente, ¿no? Fíjense lo que podemos hacer aquí y lo que es recomendable siempre que hagamos un ejercicio de límite. Antes de calcular este límite, simplifiquemos lo más que podamos la función. Entonces el x cuadrado menos 1 lo puedo expresar de esta manera, como x más 1 por x menos 1. Aquí simplifico el x menos 1 en numerador y denominador, y esto me quedaría el límite de x más 1, perdón, el límite para x tendiendo a 1 de x más 1. Y este límite, por ser el de una función siempre definida para todo valor, sencillamente evalúo en 1 y esto me da 2. ¿Está bien? Bien, pero tratemos de ver ahora gráficamente, tratarlo de hallar o de ver gráficamente que este límite es igual a 2 con esta función, con la función original. Vamos a graficar la función original. Ahí la tenemos. Fíjense que esta función es igual a x más 1 cuando x es distinto a 1. De hecho, esta simplificación es válida cuando x es distinto a 1. Bien, entonces para todo otro valor distinto de 1, la función es igual a x más 1, como ven acá. Y para 1 le hago este círculo aquí para simbolizar que la función en 1 no está definida. No está definida. Bien, entonces, fíjense, veamos gráficamente que este límite es igual a 2. El límite de x tendiendo a 1 es, entonces vamos a pensar qué pasa con la función a medida que nos acerquemos a 1 gráficamente. Fíjense, si nos acercamos por arriba, la función se va a aproximar a este punto. Y si nos acercamos por abajo, también la función va a aproximarse a este punto. ¿Y cuál es este punto? Es el punto este que no está definido, pero que entendemos bien que ese punto es igual a 2, porque sería este hueco que queda aquí en la función x más 1 en 1, que evaluándolo sería 1, 2, ese punto, ¿no? Así que fíjense que las dos flechas con que nos acercamos señalan a ese punto, aunque no esté definido, pero entendemos que es el punto cuya imagen de la función x más 1 es 2. ¿Bien? Otro ejemplo. Límite de f de x para x tendiendo a 0, donde f de x es esta función. Es la función que para x menor a 0 es menos x y para x mayor o igual a 0 es x cuadrado. A este tipo de funciones le llamamos funciones truncadas, ¿no? Porque justamente es como la unión de dos pedazos de funciones distintas. Entonces vamos a graficar esta función. Fíjense que para x menor a 0 la gráfica es la de la recta menos x, y para x mayor o igual a 0 la gráfica es de la función x cuadrado, ¿no? Entonces tratemos de calcular el límite para x tendiendo a 0. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera que vimos antes. Vemos qué pasa a medida que nos aproximamos a 0 por arriba y por abajo. Si nos aproximamos por arriba, nos vamos a estar aproximando por esta recta, perdón, por esta curva parabólica, ¿no? Por esta parábola. Y nos aproximaremos a este puntito que está aquí, que sería el punto para x cuadrado evaluado en 0, ¿no? Y si nos aproximamos por x menores a 0, nos vamos a estar aproximando por esta recta, pero en definitiva vamos a llegar al mismo punto. Fíjense, a medida que nos aproximamos por la parábola,
Si me aproximo a 0, esto va a tender a 0. Y si me aproximo por menos x a 0, esto también va a tender a 0. Por lo tanto, fíjense que de ambos lados que nos acercamos, esto va a tender a f de 0, que en este caso es 0. Así que este límite vale 0. Bien, otro ejemplo. También tenemos una función truncada aquí, donde para x menor a 0 vale menos x y para x mayor o igual a 0 vale x cuadrado más 2. Veamos la gráfica. Vamos a ver qué pasa con el límite de esta función para x tendiendo a 0. Fíjense, entonces, si nos acercamos por arriba a 0, por valores superiores a 0, nos vamos a estar acercando a 0 por esta gráfica, ¿verdad? Y esta gráfica, a medida que x tiende a 0, fíjese, esta función a medida que x tiende a 0, tiende a 2, que sería este puntito de acá. Ahora bien, si nos acercamos a 0 con valores de x inferiores, es decir, si nos acercamos por abajo a 0, yo me voy a estar aproximando por esta gráfica. Es decir, que me voy a estar aproximando a este punto. ¿Y este punto cuál es? Este punto es el punto 0. Entonces fíjense lo que está pasando acá. Si me aproximo por arriba a 0, el límite tiende a 2. Y si me aproximo por abajo, el límite tiende a 0. Entonces, puesto que son distintos a los valores que me aproximo por arriba y por abajo, esta función para x tendiendo a 0 no tiene límite. ¿Está? No tiene límite porque los valores a los que me acerco por arriba y por abajo son distintos. Para que exista el límite, tanto si me acerco por arriba como por abajo, los valores de la función tienen que tender a lo mismo, como hemos visto. Bueno, estos son algunos ejemplos para que entendamos conceptualmente el concepto de límite en un punto. Cuándo existe, cuándo no existe, cuándo tiende a un límite finito, cuándo infinito, qué pasa con las funciones truncadas. Hemos visto ejemplos también de qué pasa cuando la función no está definida en un punto y queremos calcular el límite en el mismo. Y varios otros ejemplos que nos sirven conceptualmente para entender cómo calcular el límite en un punto. Bueno, espero que les haya servido este video, que lo hayan entendido los conceptos. Si están suscritos al canal pueden consultarme o ofrecer algún ejercicio también para resolver. Así que si les gustó, por favor denme un like y los veo en el próximo video. Chau.